Pues mire, quedamos como en las mismas. No se sabe entonces qué fue lo que pasó. Esa es la conclusión de lo que acaba de decir la Fuerza Aérea. ¿Fue falla humana? Parecería. ¿Fue una falla del avión? Pues no se descarta. Siguen las investigaciones. Yo creería que el país, yo creo que ya merece que se le diga qué fue lo que pasó. Este informe es un informe parcial, hasta donde tengo entendido. No hay claridad. Que el avión chocó con unos árboles, vuelvo al punto del aerocivil. Hombre, si la aerocivil tuviera control realmente de todos los aeropuertos y ve que están creciendo árboles al lado de una pista de esta, vaya, córtelos, ¿no? No, pero usted se acuerda la Pues, a descripción ver, que nos ¿no? hicieron de cómo es el aeropuerto donde ocurrió este accidente. Es que eso ni siquiera se le puede Nadie llamar le aeropuerto. presta atención. Ese aeropuerto, allá, ni siquiera hay torre de control. Y eso está a es cargo, si nada. mal no estoy, de la administración distrital, pues, no es local, no es controlada por la Aerocivil, Pero imagínese. ¿de dónde? Ahí donde vuelve y juega. ¿Acaso no debería estar a cargo de una institución que lo coordine, Debería. que lo dirija, que le dé los recursos? ¿De dónde va a sacar Puerto Leguízamo entonces para invertir en un aeropuerto de eso? Claro, mandan un Hércules que es militar y cómo eso despega en cualquier lado y cómo eso es como una... Mire lo que pasó. Sí, es cierto. Pues es verdad lo que usted está diciendo, no es todavía la conclusión definitiva, pero sí por el momento el informe parecería desestimar la tesis del presidente, que se acuerdan que decía que el avión se había accidentado pues porque era bastante viejo. Por ahora no parecería ser eso, se refieren mucho a fallas humanas, pero sí describen una cadena de sucesos que darían a entender que entonces, lastimosamente ese día, todo jugó en contra. Porque si dicen, no estaba en sobrepeso, pero el peso que llevaba versus lo largo de la pista, que fue una de las falencias que desnudó este accidente, pues no compensaba una cosa con la otra. ¿Se acuerda que el alcalde nos dijo 1.200 metros? Es una pista muy cortita. Por otro lado, que había una ventana climática que los hizo despegar de manera apresurada para no perder esa ventana climática, eso también jugó en contra. Y por otro lado, bueno, el impacto con los árboles, que se acuerda que ese video salió unos días después, entonces que ahí hubo pérdida de presión, pero sí dejan claro que el avión no tenía ninguna anotación que los hiciera pensar en que había una restricción para volar, que el día anterior le habían hecho la evaluación y estaba listo, 10 sobre 10, para que pudiera ¿Sabe hacer que en ese, eso yo sí le ese doy vuelo? algo de razón al presidente de la República? Esos aviones son unos vejestorios. A mí sí Pero me parece acuérdese- que ese tipo de aparatos ya ni siquiera deberían estar en ninguna... Porque la Fuerza Aérea, un avión de 40 años, no sé, Pero yo ahí acuérdese que esa tengo discusión mis se dio en dudas, su momento, tengo mis dudas. Y entonces nos realmente. explicaban cómo esto no se mide por años, como un carro necesariamente, sino por horas de vuelo y cómo en Estados Unidos utilizan aviones que son muchísimo más viejos y vamos a ver la fecha de fabricación. O sea, sí parecería ser, según lo que entendimos de los expertos en su momento, que tenía todavía muchas horas de vuelo. Yo sí le digo, pero bueno, como quedamos en las mismas, Mauro. Exacto, sí, es que Quedamos en las mismas, ni modo, estamos en lo mismo. yo creo que por lo menos con lo que le hemos oído pues, a las autoridades acerca de la investigación, no queda del todo dilucidado qué fue lo que sucedió entre dos hipótesis. La hipótesis del presidente de la República, pues la ponemos porque es relevante dentro de este análisis, no porque sea la del presidente, que dice el avión es viejísimo y esos aviones no debería haber comprado Colombia o tener esos aviones volando, más bien. Y segundo, que no hubo un problema del avión. Son las dos opciones claves que hay en este incidente. A favor de la hipótesis de que no es problema del avión, recordemos las estadísticas básicas. Hoy en día, en el mundo entero, vuelan más de 1.200 Hércules de este estilo, más de 1.200, y no en un paisito por allá en las lejanías como puede ser Colombia para otros países. En más de 70 países, más de 1.200 aviones Hércules están volando de estas características. Por lo tanto, parecería que tomando los recaudos necesarios en la tecnología, los mantenimientos, los repuestos, las revisiones, etcétera, sí pueden seguir volando. Y ahí es donde es relevante lo que dice Paula. La revisión del avión previa o periódica anterior a este vuelo indicaba que el avión estaba en condiciones. Entonces, ahí es donde uno entra a decir que este informe no acaba de dilucidarlo todo, porque nos decía el funcionario que por una parte, sí, efectivamente, la pista era demasiado corta para el peso que llevaba el avión. En condiciones normales el avión estaba sobrado porque no estaba llevando ni siquiera cerquita del peso que puede llevar en esas condiciones de altura, pero la pista sí era demasiado corta. Con el afán además y la premura, como lo decía Paula, de tener que salir rápido porque si no vuelve y se tapa el aeropuerto. Pero allí viene la frase clave de este informe y es cuando dice un motor había perdido presión y el otro fue perdiendo presión paulatinamente, dicen los informes. Y ahí se abren otra vez las dos hipótesis.
Un motor perdió presión y el otro perdía presión paulatinamente porque las ramas de los árboles se les metieron. Obviamente, si se le meten las ramas de los árboles antes de ese registro de la presión de los motores, pues termina afectando la presión. O fue al revés, y fue que por la pérdida de presión de los motores terminó yéndose contra los árboles. Allí falta ese pedazo de información que creo que es fundamental para saber cuál es la hipótesis. Mientras tanto, una vez más, tardíamente, y esto nunca nos cansaremos de decirlo, sentido pésame para 69 víctimas mortales que están detrás de esta investigación. Es que ese es el punto, Mauro, porque detrás de toda esta tragedia está el drama humano.